Pues para que nos conozcan. Bueno, son las 16:09 de un domingo, 26 de noviembre del 2023. Aquí estamos en la primera reunión de un grupo de cooperación internacional que creamos las personas que participamos en los seminarios que dicta Daniel Corradín, una persona que asesora en gestión de cooperación internacional. Es muy importante hablar de este tema porque yo la verdad hasta este año tampoco conocía sobre este mecanismo de financiamiento, y eso pues que en mi caso yo he tenido la oportunidad de estudiar en universidades privadas y pues he tenido, digamos que una buena educación, y yo no tenía ni idea, incluso pues habiendo estudiado economía, por ejemplo. Entonces aquí estamos hablando sobre este esquema. La idea es que compartamos lo que estamos haciendo y ver qué esfuerzos podemos hacer para gestionar estos recursos. Yo recuerdo dentro de lo que nos dijo Daniel, no lo recuerdo exactamente, pero él plantea que anualmente se pierden muchos recursos en cooperación internacional porque no los reclaman. Entonces, pues aquí digamos que vamos a empezar a hablar sobre este tema. Aquí me gustaría escuchar a las personas que participaron para que hablemos cómo podemos articularlos. Principalmente se está tocando la iniciativa de soluciones de vivienda, un tema que me parece bien importante. El año pasado, con algunas personas, en las reuniones que hacíamos casi todos los días de 7 a 10 de la noche, estuvimos tocando ese tema, pero de cara a las problemáticas que percibe una persona que no tiene soluciones frente a eso. Y aquí estamos viendo dos personas que están trabajando en ese tema, que ya han tenido acercamientos con el gobierno, y aún así pues estamos viendo cómo podemos concretar ese problema que pues la verdad el sueño de tener vivienda propia es un sueño de muchas personas, y encontrar soluciones frente a ese problema me parece bien importante. En este caso, esta reunión también, digamos que la aprovecho para tomarla como base del proceso de reconciliación nacional que estamos proponiendo. Yo le compartí al grupo que generé dos contactos con USAID o USAID, como lo conocen acá, una agencia de cooperación internacional del gobierno norteamericano. Los dos están en Washington, y les propuse sobre este tema de hacer un proceso de reconciliación nacional en Colombia. Digamos que lo que queremos es que lideremos desde las víctimas, las organizaciones y líderes que nunca hemos estado armados, digamos, un verdadero proceso de paz para que resolvamos problemas que por los mecanismos tradicionales del lobby del gobierno y de otras situaciones que los políticos no apoyan, nosotros podamos hacerlo, o que apoyan siempre y cuando hayan condiciones, un proceso de lobby, que eso es bastante desgastante y desacelera el proceso que se puede hacer. Entonces aquí todo este proceso que queremos hacer, como lo mencionaba en la primera reunión que tuve con Sebastián, que fue la primera persona que creó el grupo, vamos a generar entregables concretos. En todos los procesos de paz que hay en Colombia, honestamente no hemos visto políticas públicas ni proyectos legislativos, ni hemos visto eh, investigaciones o tecnologías concretas que beneficien a todos los colombianos y no trasciendan simplemente una impunidad. En este caso, por ejemplo, vamos a escuchar de cara al problema de vivienda qué propuestas hay. Incluso, pues me gusta mucho la visión de las dos personas porque pues se supondría que se podría pensar en desarrollar una solución de bajo costo y accesible a muchas personas, y que no tenga también ese proceso con los bancos que se vuelve casi una deuda eterna, y pues encontremos soluciones para que muchas personas logren ese sueño. Yo les compartía que yo he visto por ahí noticias que en África están explorando la impresión 3D de casas, una opción que muy seguramente puede ser viable aún cuando no se generen empleos en la construcción, pero pues también digamos que podría considerarse. Entonces, bueno, los escucho y qué pena ahí haberme tardado tanto tiempo en presentarme. Independiente de que no se de la construcción, el generar dignidad en las sociedades que permitan el derecho a la vivienda como factor fundamental es una forma de desarrollo del individuo, que es el permitirle que pueda obtener un bien que no le genera costos de erogaciones fijas que le permiten vivir una vida mucho más digna. Y los aportes del Estado, pues es que debiera ser que se pueda encadenar ese privado o esas internacionales con el Estado para que las tierras puedan ser dadas de una manera fácil, que le permita el acceso de construcción a las personas para llevar una vida pues con mayor incidencia, no solamente en lo económico, sino en lo cultural y en lo social.
Sí, lo escuchamos, sí, qué pena. No, tenemos presencia de nuestro amigo Giovanni Alfonso, ¿no? También otra persona que está con nosotros. Buenas tardes, Giovanni, bienvenido. Escuchamos el otro compañero. Buenas tardes, Giovanni, bienvenido, lo escuchamos. Buenas tardes. Yo soy de la empresa Agroasesorías de Colombia y actualmente también estoy trabajando con una organización comunitaria del municipio de Abejorral en Antioquia y pues estoy también en el tema de proyectos de cooperación porque me interesa mucho conocer el tema pues de constitución de recursos, ¿cierto? Como en este rubro. En este momento tenemos un proyecto que es la siembra y producción de bijao. Bijao es esa hojita verde que antes se pasaban la carne, que ahora se sacan los fiambres y eso. Y hay una empresa que tiene la maquinaria para producir desechables a través de esta planta y está buscando productores. Entonces ahí es donde yo necesito pues, recursos para los campesinos de diferentes partes del país siempre en esta planta para que sea la materia prima para que esta empresa pueda producir los desechables. Esto es muy interesante, si puede hablar un poco más cerca o más duro, Giovanni, que se escucha muy bajito, pero sí, sí te escucho. Bueno, en este caso yo pienso que hay un tema interesante en este asunto de la cooperación internacional. Y aquí, digamos, como pudimos ver, en el caso de Daniel, él ofrece cursos para tener una introducción de cómo hacerlo, nos ofrece unos formatos, pero yo creo que también hace falta un apoyo para que se lleve a cabo cómo se pueden pedir recursos por cooperación internacional, un poco como lo que hace Impulsa, a veces que se supone que con el emprendimiento da un seguimiento y un apoyo para que se formulen bien los proyectos. Yo creo que en este tipo de proyectos, teniendo en cuenta la cantidad de recursos que se supone que no se gestionan globalmente, pues habría que hacer un programa intensivo para que podamos hacer seguimiento antes de presentarlo en esas plataformas. No sé ustedes qué piensan al respecto, ¿no? Respecto al tema de la cooperación internacional, bueno, entiendo que los diferentes países, especialmente Estados Unidos con la USAID, la Comunidad Europea tienen fondos para el desarrollo, países de lo que yo, digamos, tengo alguna incógnita es respecto a la oficina de cooperación internacional que depende de la presidencia. No sé, en gobiernos anteriores creo que estaba supeditada esa ayuda internacional o esa cooperación internacional a esa oficina. Entonces, la pregunta sería, ¿ya hay una cierta liberación, digamos, esa dependencia del gobierno? Pudiese ser que las empresas privadas o las organizaciones sociales podamos acceder de manera independiente a esa oficina. Esa es como la pregunta que yo formularía. Pues yo ya he llamado a la oficina y ellos honestamente, pues si usted los llama, le dicen, no, mande un correo. O sea, no hay ningún tipo de seguimiento y simplemente si usted no sigue nuestra burocracia, jódase. O sea, así se atiende ese tema. Ahora usted busca ayuda y digamos que en este mundo, pues Daniel Corraín es como el salvavidas. Yo le decía a él que él básicamente lo que hace en esos cursos es enseñar un atajo que muchos no conocíamos. Y yo este mecanismo de financiar organizaciones sin ánimo de lucro, pues lo vengo tratando de hacer hace casi una década, desde el 2014 puntualmente. Y nunca había escuchado sobre este mecanismo y pues en teoría, según lo que nos dice Daniel, es que nosotros no tenemos que depender del gobierno para hacer esa gestión. Ahora, el problema de cara a la formulación es que falta apoyo para estructurar esos proyectos. Entonces, pues ahí creo que hay un tema que también hace falta un programa de emprendimiento social, por ejemplo, en Impulsa, que sirva para formular proyectos para gestionar por cooperación internacional. O en el caso
como yo lo percibo, a mí me parece que todas las licitaciones que hace el Estado podría priorizar a quienes se las hace. En este caso, si se plantea soluciones de vivienda y se financia investigaciones para que se busquen a las soluciones de construcción de vivienda más económicas posible, se debería, por ejemplo, financiar eso. En el caso de ustedes que tienen como objetivo esa meta, y primero hay que ver cómo lograr ese objetivo y hacer una investigación o hacer alianzas con investigadores y personas que tengan la capacidad de hacer realidad esas iniciativas, pero como pueden ver, ahí hay un vacío, ¿no? Y por dar un ejemplo, algo de lo que yo también le planteé a Daniel y que estoy tratando de hacer ahorita, queremos crear una red social que permita conectar personas y organizaciones por compatibilidad en objetivos y problemas. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, ustedes con quiénes podrían conectar que quieran, que tengan el objetivo de crear las casas del menor costo posible. ¿Cuánta gente o investigadores quisieran poder hacer eso y que se pueda hacer una conexión para que a partir de esa conexión se puedan empezar a presentar proyectos, por ejemplo? Pero el punto es cómo nos conectamos, ¿no? Y eso es algo que es un reto que podría también darse para lograr ese objetivo puntual. Y en el de agroasesorías, no sé también qué temas estén trabajando agrícolas, ¿no? Porque ahí también hay que encontrar soluciones al hambre, que son objetivos de desarrollo sostenible. Desarrollar, o sea, nos lleva 10 años. Lo que aquí nos reúne básicamente es que si uno tiene un plan o un proyecto para desarrollar, ¿qué es la falencia? La palanca económica que le permita a uno desarrollar el trabajo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que sea expedito, que le permita a uno el ingreso a esos capitales? Obviamente, pues habrá un seguimiento para que se cumpla cabalidad con las cosas y no se lleve pues a malos términos, sino que se logren buenos resultados. Entonces, ¿cuál sería la forma expedita de lograr esos aportes que le permitan a uno desarrollar esos proyectos? Por ejemplo, tenemos una proyección de la vivienda ecológica, etcétera, pero entonces necesitamos el proyecto. Entonces, ese apalancamiento económico es vital. ¿Cómo lo logramos de forma expedita, que no genere, que no esté tan engorroso? Usted me dice que lleva 10 años, ha logrado algo en sí que le haya permitido desarrollar algunas actividades o los proyectos. No, cuando me refiero a 10 años, me refiero a que llevo 10 años explorando el emprendimiento social, es decir, buscar hacer iniciativas que no tengan ánimo de lucro, porque antes, digamos que lo hacía con ánimo de lucro, pues principalmente, o al menos jurídicamente estaba constituido de esa manera. El asunto con esto es que, pues para generar proyectos sin ánimo de lucro, pues creo que la cooperación internacional es un buen mecanismo, pues de hecho, como lo decía Daniel, el objetivo estratégico es apuntarle a los objetivos de desarrollo sostenible, pues el principal indicador más que indicadores financieros. Y yo no sé hasta qué punto, porque pues yo en cooperación internacional no soy experto, como les digo, yo acabo de conocer el mecanismo este año, se puedan financiar de pronto un piloto para que luego esa solución se pueda escalar. Yo le preguntaba a Daniel qué tan fácil era gestionar recursos para investigar. Entonces, en el caso de ustedes, ahí me queda la duda. Yo no sé si ustedes ya tengan una investigación sólida o la van a hacer, ya tengan un prototipo o lo van a hacer. Entonces, ahí sí yo no sabría cuál podría ser el siguiente paso, porque es que imagínense, si solamente gestionen los recursos para llegar a construir una casa, una solución ecológica y además de muy bajo costo, yo pienso que el simple prototipo después puede servir para que el Estado considere esa opción de vivienda, ¿no? Pero pues hay que hacer el prototipo. No sé en qué estado estén ustedes, por ejemplo. Desarrollarlo está. ¿Cómo hacerlo también? Necesitamos el recurso para poder hacer como un plan piloto que podamos hacer X o cantidad de viviendas, no sé, de acuerdo al apalancaje que haya económico, que le permita hacer no 4, 5, 6 viviendas y que eso sirva para ir dinamizando en la medida en que pues, el valor es mucho más económico, más sostenible, entonces permitan esas iniciativas adquirir capitales que permitan ir ampliando el proceso en lo social, pero necesitamos, para apalancar esos procesos, necesitamos lo fundamental, el capital, que es lo que nos reúne, pienso yo, no sé, independientemente del proyecto que tenga cada uno. Como el señor que hablaba pues, de lo ecológico, de hacer
de hacer desechables, etcétera, porque la problemática está en que haya el dinero suficiente para poder desarrollar, que apalanque la economía y en lo económico y en lo social, pero se requiere dinero. Cuando el Estado pues es engorroso, porque se vuelve todo un tema burocrático y difícil, que se va ensuciando en el tiempo y genera cansancio también. Pero, Permítame en este punto, Andrés, hacer un aporte. Bueno, sería como insistir en el cómo. El asunto no es ni siquiera quiénes, pues, ya está también una estructura relativamente definida de interesados, de proponentes, de organizaciones y demás, sino el cómo. Para mí la preocupación siempre es el método y el cómo. La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC, debe tener algún rol en nuestra trayectoria, nuestra solicitud, nuestra gestión, porque pues, está llamada digamos, a ser como mediadora entre las políticas de desarrollo que puede tener el gobierno, ¿sí? Y por supuesto la sociedad, que es ahí donde tocaría ver cómo se rompe ese marco burocrático, esa lentitud, esa parsimonia, y de paso también se le hace el quite al tema de la corrupción, porque es que el tema de la corrupción atraviesa todas las instancias del Estado. Entonces, ¿cómo pueden estas organizaciones internacionales, que ojalá fuesen del eje asiático, ojalá, es decir, en principio también yo creo que en una nota que hice al grupo es, bueno, ¿por qué no pensamos en fuentes de Singapur y de China? Digamos, fuentes financieras que en un momento dado, digamos, no corresponden, sin descartar naturalmente las fuentes tradicionales de Estados Unidos y de la Comunidad Europea. Pero yo voy a insistir en el tema de cómo la agencia o la APC, esta agencia, está instalada, la directora Eleonora Betancourt González. Es una funcionaria que debe en un momento dado escuchar, así sea de manera, ojalá, directa, o a través de alguno de sus delegados, de sus asistentes. Pero bueno, el tema es digamos, ya una vez, digamos, develado ese intríngulis, ese trabajo de gestión, venimos entonces a identificar para mí cuál es uno de los cuellos de botella. Creo que lo señaló de manera tangencial el amigo Jairo. Es la formulación, y el mismo Andrés, creo que eso es un de todo proyecto social y en general todo proyecto, es la formulación del proyecto mismo. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlos para que haya una formulación técnica de una metodología DNP o la metodología ONU, una metodología estándar que nos permite? Y nosotros trabajamos alguna vez con ILPES, el Latinoamericano de Ciencias Sociales, tiene una metodología bastante extensa, muy sistemática, de los 5 grandes rubros que debe tener todo proyecto: el tema de mercadeo, el tema financiero, el tema técnico, el tema económico, el impacto económico y el cronograma de actividades, que estos son los 5 grandes rubros de un proyecto. Entonces, así las cosas, yo solicitaría que miráramos cuáles serían, digamos, los formatos para la formulación de ese proyecto, porque en este momento pueden no se pero debemos decir la verdad, eso hay que someterlo también a lo que se llama la prueba ácida, es decir, que el proyecto sea rentable, no solamente en términos económicos, sino también sociales, y al mismo tiempo que estén identificados todos los rubros, todos los contenidos, los capítulos del proyecto para la toma de decisiones a la mayor brevedad posible.
en el entendido de que un proyecto debe tener lo que tú dices, los entregables, los material que es de difusión y un documento de proyecto completo que es propio de la o las empresas gestoras. En este caso son, digamos, en el caso que planteamos del sector de la construcción en general y en particular de vivienda. Y hablamos también de infraestructura. Es necesario correlacionar la industria de la construcción también con la de la infraestructura y el hábitat. Es decir, el hábitat, porque ahí ya estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de, digamos, de los impactos positivos que este proyecto que nosotros planteamos puede ser y que está abierto además a otras tecnologías, está abierto a materiales, es una arquitectura abierta, ¿cierto? Por obvio que pues ya entraríamos a detallar, digamos, cómo sería el procedimiento y cuál es el contenido del proyecto. O sea, la parte digamos, propositiva. Paso a decirles, compañeros Giovanni, compañero Jairo, creo que Giovanni salió. Sí, se fue. Sí, él sí salió, sí. Sí, salió. Yo quería también referirme al tema de las industrias que pueden ir complementadas al proyecto, porque hablamos de construcción, no solamente hablamos de vivienda, sino de construcción en general. Y al hablar de infraestructura estamos hablando del desarrollo de una propuesta tan avesada como que se la plantea un asistente del Ministerio del Interior hace apenas un mes, donde dijimos de a manera borrador, además presenté un borrador, pero digamos como de compartir de manera, digamos, en elaboración, en ejecución, no era un documento oficial que nosotros presentáramos, para poder ir trazando lo que sería una política general de desarrollo industrial. Nosotros le apuntamos a que el sector de la construcción nuclea y la infraestructura nuclea prácticamente todas las actividades de la sociedad, de una nación. Tener entendido que la construcción no solamente genera mano de obra, que es lo que tradicionalmente se plantea, sino tiene contenidos de innovación, de innovación, de ingeniería, de conocimiento aplicado, ¿por qué no de investigación pura? Que es lo que nosotros le estamos planteando de entrada, Hábitat, solamente Hábitat Lab, más de más sí, surgió en un momento dado la Universidad Autónoma, estamos hablando por ahí 2010, 2011, y fue una iniciativa que la apoyó la IEEE, que es una organización de ingeniería de Estados Unidos que en su momento apoyó y se logró instalar ese centro de investigación adjunto, digamos, a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma. Pero mi hijo tuvo que viajar y tuvo un eco relativamente bueno al comienzo, pero después, pues para los jóvenes cambiar la rumba, el billar y los amigos por irse a hacer investigación pura y meterse pues a un laboratorio, les haya gustado más de 5 personas, 5 estudiantes. Hubiéramos querido que los estudiantes hubieran tenido mayor receptividad, pero la idea persistió. Nosotros fundamentalmente tenemos el origen en un laboratorio de investigación, de diseño, de desarrollo y, ¿por qué no?, de innovación. Nos hemos atrevido a innovar ciertas cosas y estamos abiertos a nuevas innovaciones. Lo de 3D pues nos llama la atención para componentes, no necesariamente para la vivienda en su totalidad, pero sí para ciertos componentes, mobiliario y bueno, no se descarta incluso estructuras híbridas con aceros y demás. Pero lo que nosotros estamos en este momento planteando es la necesidad de presentar, nuestra propuesta tiene dos caras. Una propuesta de una deuda social, más exactamente un reclamo de los afectados del UPAC, que fuimos, se dice, a 2015 más de 850,000 familias, ¿sí? Datos, digamos, consolidados, podría decirse, una aproximación de esos datos.
pero ya a esta fecha puede superar el 1.000.000 de viviendas despojadas antijurídicamente por parte de la banca, y la banca en este momento tiene, y el proyecto o la propuesta es recuperar también un capital que tiene la banca en sus cajas. El Estado colombiano les asignó más de 6 billones de pesos para el tema de los alivios de los deudores del UPAC. En ese entonces, estamos hablando comienzos del 2000. La ley de vivienda comenzó el 31 de diciembre del 99. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que esos alivios no se hicieron y la banca calladita tardó. En este momento, si se le hace un cálculo de los intereses que han ganado ellos, puede estar bordeando los 22 billones de pesos. Entonces, una de las propuestas es exigiría la reparación de las víctimas del UPAC. Es la cara de exigiría derechos, porque desintegrar, y no solamente viviendas, o sea, se desintegraron familias. O sea, es decir, un rompimiento, se le considera un genocidio social, así lo dice el doctor Jaime Araujo, presidente de la Corte Constitucional y miembro honorario de nuestra asociación que se llama Asociación Nacional Defensora de la Vivienda Digna. Esta asociación trabaja en la parte social, es una asociación sin fines de lucro, ¿sí? Tiene sus propios estatutos, sus propios fines sociales. Hábitat ya es, digamos, convertirse en ser un laboratorio de investigación que proponía nuevas formas de vivir, llamémoslo así, una nueva filosofía de vida, de vivir, de producir alimentos de manera autosuficiente, con la permacultura, con todos los sistemas de amigabilidad con el ambiente. Entonces, se tuvo la feliz oportunidad de año Santiago del 2020 vernos con una empresa en China que nos contactó y les interesó nuestra experiencia en estas estructuras más livianas, resistentes, o sea, son prácticas susceptibles de una prefabricación. Hoy en día una estructura de esa la puede montar un robot especializado y puede hacer no sé cuántas viviendas de diferentes tipos, no necesariamente una solución arquitectónica. Pero para no ir muy lejos, este relacionamiento con Space Tech hizo que surgiera un nuevo formato de alianzamiento entre una empresa china y una empresa colombiana pequeña, o sea, una empresa en ciernes prácticamente, porque dicho sea de paso, la banca rompió mi empresa, se llevó mi maquinaria, me desintegró mi familia, repito. Y no es que quiera mantener el síndrome de victimista, pues no, pero de todas formas sí, en este momento tenemos una audiencia pública para febrero que estamos organizando. Naturalmente estamos invitados todos, tanto Andrés como Sebastián, como Jairo, como todos nosotros, porque allí ya viene la parte propositiva también en su momento, que es lo que le interesa muchísimo al Ministerio de Ambiente. Y es, bueno, está muy bien, hay una deuda y hay unos recursos que el Estado debe recuperar de parte de la banca, y la banca debe respondernos a los pocos que quedamos, porque fácilmente se suicidaron 5.000 personas, y eso es lo que se tiene registrado, poco más de 5.000 personas. Y los afectados, muchos ya fallecieron, muchos se desinteresaron, muchos perdieron digamos, la confianza en la justicia. Es más, es que yo también, hoy en día, nadie puede decir que aquí en Colombia hay justicia, pero realmente la justicia es el manto de la impunidad, es el manto que cubre el delito. Y la justicia también vamos a confrontarla de manera directa. Sí, como constituyente, nosotros estamos también desarrollando procesos de organización popular de base para que entonces responda la banca y permita, mediante el ingreso de esos recursos al Tesoro Nacional, al presupuesto, entonces poder proceder a desarrollar tanto la reparación como de las víctimas, como el desarrollo de programas de vivienda
con una nueva orientación en política pública. Yo lo dejaría ahí, digamos, para poder darle paso a la presencia de Andrés y de don Jairo, de amigo Jairo. Bueno, levanté la mano por eso. De cara a lo que estás planteando, justamente esto justifica la creación del proceso de reconciliación nacional. Es decir, se supone que se llegó a un nivel de violencia tan alto y las guerrillas y todo esto por injusticias, por lo que sea, y se supone que las luchas de esos grupos eran por esa razón. Ahora, se ha dado la oportunidad de que lleguen al Congreso. En el caso de nosotros, hemos enviado propuestas para apuntarle a los temas que los que se supone que ellos luchaban tanto y no están haciendo nada. Es decir, eso, pues no sé cuál era la lucha, pero no existe. Entonces, en este caso, ahora que usted está hablando de víctimas, esto se debería incluir dentro de esta propuesta macro que les estamos haciendo de un proceso de reconciliación nacional, porque doy un ejemplo. Nosotros por cooperación internacional, a mí me parece medio absurdo que pidamos recursos para que construyamos las casas de los colombianos a otros países para que nos hagan las casas. ¿Cuál es el problema? Venga, nosotros en Colombia tenemos todos estos conflictos y listo, vamos a pedir recursos por cooperación internacional, pero para que nos apoyen en la investigación. Somos 5, 10, 15, 20, 100 empresarios que queremos crear las casas más ecológicas y al menor costo posible, y necesitamos prototipar e investigar. Los recursos son para eso. Una vez tengamos eso, digamos, necesitamos apoyo para negociar eso con el gobierno, el tema legal, demandas, lo que sea que toque hacer para que eso se lleve a cabo en Colombia y pues los recursos de nuestros impuestos pues lo usemos con esa solución. ¿Qué creo que pasa en este momento? Eso es una mafia. Los constructores financian políticos, hacen las casas, no son las más baratas, endeudan a la gente y se quedan pagando la casa toda la vida y pudiendo haber casas de más bajo costo para gente que a veces ni puede acceder. Esto que usted habla de los banqueros y de esta reparación, yo he estado proponiendo que creemos la red hispana de víctimas y dos subredes que son la red hispana de víctimas de los políticos y de víctimas de los banqueros. Para mí en este momento de la historia de la humanidad y demás, los que no nos dejan avanzar en el mundo son los políticos y los banqueros. ¿Por qué? Porque son los grupos poblacionales que más ignorantes les conviene que esté las personas, porque viven de la ignorancia de la gente en realidad. Entonces, en este caso, pues, señor. La interpelación un poco. Sí, dale, dale, no hay problema. La justicia está ausente. La tercera pata del Estado Social de Derechos está coja. Es decir, no existe. La justicia está sesgada completamente. Cuando la justicia está corrupta no existe justicia, simplemente es una palabra. Entonces, ellos prácticamente legalizan la parte delictiva del sistema, porque es que el sistema por sí mismo es corrupto. Por la naturaleza de la corrupción y la naturaleza de ese sistema, que entre otras cosas fracasó tanto en lo económico como político. Pero bueno, esa interpelación, disculpa. Bueno, chao. Es que me parece muy importante como plantar como en el centro de la realidad. Sabemos que tenemos un sistema mafioso, político, etcétera, y es lo que tenemos, pero somos un país subdesarrollado que no debiera ser, pues somos un país riquísimo y es una contradicción legal y cultural y económica y social. Pero hablemos de las realidades. ¿Cómo plantearíamos, considerando estas expectativas, son qué podemos exigir como exigibilidad para el gobernante de turno, el Estado, exigir que nosotros podamos con lo que se hace normalmente, que es el subsidio de vivienda, entre comillas, es transferir ese subsidio al privado para que construya y nos cobre toda la vida una jaula, que es lo que nos dan. Entonces, ¿qué es lo que se puede expedir? Y entonces, que ese subsidio que supuestamente existe sea la cuota inicial, que es lo que hace la arrendatario, el inquilino tener que estar pagando una erogación mensual, y entonces, con ese subsidio que aporte el Estado, sea la cuota inicial de la vivienda que se asigne, bien sea porque le construyamos la ecológica o la más barata, etcétera, que sirva para esa cuota inicial, sirva para que la persona pague su cuota inicial y la mensualidad sea lo que pague de un arriendo. Eso facilitaría una producción a gran escala y un beneficio social también a gran escala que generaría por ende pues un desarrollo económico en el país, porque es que en la medida que usted tiene erogaciones que son fijas
y que usted, inquilino, pues no tiene la puerta para salir después de haber vivido, mientras que el otro es propietario y puede destinar parte de esos dineros a llevar una vida más decorosa, es lo que se debiera desarrollar. Que el subsidio sea la cuota inicial de esa vivienda y la cuota que paga de erogaciones fijas de arriendo sea la cuota que tiene que pagar por deuda. Ahora estamos hablando de casas mucho más económicas, que va a ser una competitividad con ese mercado que es el que se posiciona y que supuestamente jalona la economía. Nosotros hablamos, como decía Alfredo, de viviendas ecológicas que son mucho más baratas, con materiales óptimos, de buena calidad. Claro, pero mire que aquí apenas lo interrumpo, ¿no? No sé si quiere seguir, pues, para que termine. No, lo que digo es que, o sea, en este tema de nosotros tenemos un conflicto en Colombia y se ha llegado a unos extremos que quizás la corrupción y todo esto se da en muchos países, pero pues nosotros aquí salieron guerrillas y todo este tema. ¿Cuál es el punto de fondo aquí? Estamos hablando que hay problemas de corrupción en la contratación y hay injusticias y que el sistema judicial pues tampoco funciona bien. Entonces, frente a esto, nosotros, por ejemplo, necesitamos recoger y unirlo, hacer los esfuerzos para unir las organizaciones, líderes y todo, y que pongamos esto en el centro de la mesa de una negociación nacional. Por eso es que le estamos llamando un proceso de reconciliación, porque es que aquí han habido abusos históricos. Incluso en este caso, se supone que llegó un presidente con la expectativa de hacer todo esto y técnicamente, pues para mí no está haciendo nada. Y porque le hemos enviado un montón de propuestas sobre esto y no hacen nada. ¿Qué se está proponiendo, por ejemplo? Reformar la ley de participación ciudadana y derechos de petición. En este caso, una persona, además de hacer una petición, deberíamos tener derechos a plantear objetivos, a plantear hipótesis, experimentos, proyectos que se le puedan plantear al Estado. Venga, es que este tema es importante y no depende de una burocracia. Vamos a hacer un comité y la ley nos debería permitir llevar a hacer eso. Incluso algo que me parece muy importante es poderle hacer cabildos abiertos al sistema judicial. En este momento le estamos planteando a la rama judicial, a la Fiscalía, al Consejo Nacional Electoral, todas las pruebas que están para demostrar que Petro pasó los gastos de campaña y eso lo debería destituir y no hacen nada. O sea, las pruebas ya están y no actúa la justicia. Entonces nosotros, si los ciudadanos encontramos suficientes elementos y logramos mecanismos para que se haga justicia, por ejemplo, deberíamos reformar eso de cara a un proceso de reconciliación. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Pues hacer un borrador de una reforma a la participación ciudadana, a los derechos de petición. Necesitamos un equipo técnico como si fuera un congresista. Los políticos no van a apoyar eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por eso les digo lo de la red de víctimas de los políticos y los banqueros, porque esos son dos mafias que para mí en el mundo se van a caer como cuando se cayeron los reyes y las reinas, aun cuando en algunos países pues todavía hay monarquía. Pero eso se va a caer. O sea, en este momento con la ciencia y tecnología que tenemos se va a caer, pero estamos en esa transición. Entonces yo siento que nosotros en todo este proceso y lo que yo he tratado de invitar de pronto con ustedes también es, venga, unamos personas y organizaciones, pidamos recursos para una reconciliación. Yo por eso les digo esta reunión, esto le damos de prueba, esto es importante por estas razones. Y antes de esta reunión veníamos haciendo, yo ahí tengo como 500, 600 reuniones con personas y temas que se han tocado. Digamos que yo meto todo eso en un paquete y decimos, venga, a partir de conversaciones con ciudadanos vamos a sacar un borrador de una ley tal, o vamos a reformar esto, vamos a proponer esto. Incluso hemos propuesto reformas a la Constitución. Necesitamos recursos porque el gobierno no nos va a apoyar y no podemos autofinanciarnos. Por favor, nos dan recursos para esto y yo vuelvo y les digo, en el caso de cooperación internacional, Daniel nos dijo, para investigación casi no hay aportes, pero yo les doy un ejemplo. Si ustedes dos tienen como objetivo y sus organizaciones enfocarse en crear soluciones de vivienda dignas y al menor costo posible, a mí me parece que esos recursos se deberían asignar hasta el punto que se logre un prototipo y se construya y se logre el objetivo. Entonces, eso, por ejemplo, se deberían gestionar recursos para al menos llegar allí. Ahora, ya teniendo eso, se puede negociar, venga, es que necesitamos que se licite para que se construyan estas casas, se hagan 10.000, 15.000, porque es que está demostrado, estas son las más baratas y las más ecológicas y las más dignas, suponiéndose ese objetivo, ¿no? Uno, estamos hablando de proyectos económicos para impulsar proyectos que se puedan plasmar en la realidad. Desde el campo de vista político, pues lo que usted decía, pues, en cuanto a Petro, la corrupción, etcétera, y malos manejos y tal, no sé, eso es discutible y es una cuestión de que tiene muchas aristas y no se puede
no es un concepto meramente plano. El problema aquí real es que nosotros tenemos los tres poderes y hay un poder legislativo que es una mafia negociando para los intereses de las transnacionales y los capitales del país y en negociaciones que ellos hacen con el Estado también directos, que es un problema también grave. Nosotros como sociedad en la parte política tenemos que tener la capacidad de como actores primarios exigir al Congreso que cumpla con la función para los que fueron nombrados y para lo que les pagamos, porque le paga la sociedad en general para que ejerzan funciones y legislen leyes en función del material más importante que es el ser humano. Y si no están respondiendo a esa expectativa, si no hay intereses particulares y privados, entonces sean juzgados por traición a la patria. Nosotros como sociedad seamos capaces de responder en este tema, llevándolo a nivel nacional con este mismo concepto que estoy expresando para que la sociedad se concientice de que es una obligación, de que esos congresistas, entre comillas, porque para mí son bandidos en el poder, entonces ejerzan la función para lo que se les paga, o si no puedan ser condenados por traición a la patria o en su defecto quitarles el piso jurídico para que puedan seguir ejerciendo. Eso desde el punto de vista político. Pero aquí en este momento lo que nos interesa, pues a mí en lo personal pienso yo, es lograr que tengamos la inyección de la parte internacional para poder elaborar los proyectos que tenemos en la cabeza. Los podemos madurar y no solamente de vivienda, tenemos desde el punto de vista de turismo, desde el punto de vista de producción agrícola, desde el punto de vista ecológico, en cuanto a, por ejemplo, un fondo local en Bogotá se recogen 6.500 toneladas de basura, ¿cómo podemos recuperar y generar una gran empresa transversal en muchos factores de la economía? Pero necesitamos la inyección para poder ejecutar acciones que están ahí en la cabeza, pero que hay que materializarlos en la praxis. Pero para eso requerimos el factor económico, que no sea estiratorio en el tiempo, que no se vuelva un proceso de reuniones, etcétera, sino de acciones en concreto que nos lleven a la realidad y nos vamos a plasmar. Pero mire que eso que lo que yo estoy tratando de hacer son soluciones escalables a problemas. O sea, todo lo que usted está planteando, pues habría que hacer el formato y hacer la aplicación y todo este tema, pero hay problemas de fondo. Un ejemplo, todo esto que nos pasa, que presentamos proyectos, tenemos idea, queremos hacerlo, y hay una mafia que no nos deja hacerlo. Entonces, ¿qué estamos planteando aquí? Venga, necesitamos recursos para reformar la ley de participación ciudadana. Yo le estoy diciendo cómo conectamos lo que están haciendo con lo que estamos proponiendo porque se escuchan ciudadanos, digamos, les digo que estoy haciendo, venga, es que se siguen presentando estas problemáticas, no me las estoy inventando, son reales y aquí está grabado que es real. Hay dos personas que quieren dar soluciones de residuos sólidos, de vivienda, de miles de cosas, por ejemplo, y se sigue teniendo un bloqueo. Apliquemos esta, recogemos varias personas y aquí lo que quiero decir es que necesitamos apoyo para ayudar a estructurar esos proyectos, porque no sabemos cómo se hacen, estamos aprendiendo. Y aquí está, digamos que hay un tema que Daniel está haciendo y se pueden hacer más capacitaciones masivas, pero vuelvo y lo digo, tratemos de unir qué podemos meter para que se propongan estos cambios y que vamos pedaleando de manera conjunta, porque, o sea, es frustrante que nos toque pedir dinero a entidades internacionales, nosotros teniendo nuestro propio país y se supone que están recogiendo impuestos para eso. Es que tenemos, para mí es que hay que acabar con esa berraca mafia. Y es un problema de participación ciudadana. O sea, es el punto, pues, desde ese punto de vista, ¿no? Pero el problema de fondo. Pero no, ya el tema de presentar los proyectos de ustedes, pues, organicemos los formatos y miremos a ver qué pasa y hablemos con Daniel a ver cómo podemos seguir avanzando, pues, para que yo no sé cuánta gente de los que hacen los cursos de él terminan gestionando recursos. No tengo ni idea de esa estadística, pero pues, la idea es que nosotros sí todos saquemos recursos, ¿no? ¿Se ha encontrado ese apoyo, se ha plasmado en la realidad? Pregunta. No, es que Con los entes internacionales que no. lo que usted dice, bueno, el país tiene recursos y debería de ser expedito y transferido a la sociedad en general para generar los beneficios que se requieren en la grandeza cultural de un país y el crecimiento humano. Pero en la realidad aquí en este momento tenemos la herramienta para lograr solicitar a, no sé a quién expeditamente sea, o específicamente, perdón, a quién, para solicitar un monto determinado para ejecutar un proyecto. Que ya lo se tiene claro, no es improvisar, sino a realizarlo, a desarrollarlo. No, por eso te digo, desde el punto de vista de lo que ustedes están presentando, pues la ruta nos la explicó Daniel, hacer los formatos, hacer los documentos, hacer los presupuestos y aplicar a todas las plataformas a ver cuál
cuál nos da resultados. No tengo ni idea cuál va a funcionar, pero pues ese camino ya está. Lo que yo te estoy tratando de decir es que en el caso de lo que yo estoy tratando de pedir por cooperación internacional, entre varios otros aspectos, está plantear ese proceso de reconciliación por la problemática que, pues mira que aquí espontáneamente pues terminamos hablando de ese problema, ¿no? Y es para poder, Porque seguramente sí, lo que está, sí, estamos ahí, pues si hablamos abiertamente y políticamente hablando, pues ha sido un sistema de manejo de los estados y de inteligencia internacional para o trabajos sociales, etcétera, bla, 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 bla. Pero el trasfondo de eso siempre ha sido inteligencia internacional. Entonces, bueno, independientemente de lo malo que se pueda hacer, pues hay que sacar lo bueno que puede producir, ¿no? Entonces, nosotros como sociedad, pues que esos entes internacionales respondan a las realidades que se tengan en su momento y que tengan resultados óptimos, que es lo que se quiere y que es lo importante, lo definitivo. Compañero Andrés, compañero Javier, en este tercio me gustaría decir lo siguiente. No, para nadie es desconocido el papel de la OCDE, pero digamos a estas alturas del mundo hay que buscar una forma de reconciliación. Yo creo que el tema de la reconciliación debe ser total y global. Es decir, eso no solamente le compete a Colombia, sino que Estados Unidos debe pensarse en desmantelar, y alguna vez lo propusimos, fue hace ya mucho tiempo, de reconvertir la industria militar en un nuevo paradigma del desarrollo industrial. Y la industria militar, ya la industria de la muerte tiene que cesar, tiene que acabarse sí o sí. O sea, esa perversa ideología de tener que vender seguridad, crear el enemigo para vender seguridad, y esa persecución contra el tema de las drogas, de las llamadas, la farmacracia, porque si alguien produce drogas es precisamente ese sistema. Es decir, en Ucrania encontraron laboratorios de producción de armas químicas y ese tipo de cosas biológicas. Entonces, la reconciliación pasaría por una nueva política agraria, una revolución agraria, una reestructuración, donde sencillamente se mitifique el uso de enteógenos, de los psicoactivos, psicotrópicos, de cuanta cosa, y sencillamente la sociedad se vuelve todo al desarrollo industrial y al desarrollo humano. Es decir, o le apuntamos al desarrollo de la vida o acabamos con el planeta, que es lo que quieren hacer. ¿Ustedes qué creen que esas explosiones que se están dando en el Medio Olímpico terminan alterando el calentamiento ya es suyo grave del planeta? Pero bueno, para no ir muy lejos, el tema es llegar a conciliar con los países de América. Yo alguna vez, mire, yo apoyé a Bernie Sanders en su momento, incluso apoyé, digamos, de alguna manera a Biden. Joe Biden le envió una carta, a David le envió una carta a Joe Biden, donde sencillamente es que estudiar, analizar a la Corte con copia, a la Corte Suprema y a la Fiscalía, tienen que analizar el papel de la DEA. Si no analizan el papel de la DEA, ¿cómo es eso de que hay unos narcotraficantes, los amos del narcotráfico y están y además les digan al gobierno, a este gobierno que no, que es que también es narcotraficante? Todo está narcotizado. Entonces, el planteamiento hacia el interior de Estados Unidos, todo amigo de Estados Unidos, gente de Estados Unidos, cuando los americanos hagan unas grandes luchas, pero su gobierno tiene que replantear. Entonces, yo no sé, ahí entra en contradicción. Ahora, no tenemos que depender necesariamente de USAID. Hay un panel de otorgantes de cooperación internacional muy amplio. Entonces yo repito, pues, a través de este tipo de fuentes de financiación le aportamos y por nuestro lado aprovechamos el lobby, muy buena articulación que tenemos con el Interior, con mi vivienda, con el Fondo Nacional del Ahorro, con la Superintendencia Financiera. Tuvimos este jueves pasado esa sesión en la Comisión Cuarta, donde tuvo buen recibo en el planteamiento por parte del delegado de la Procuraduría. Le gustó mucho nuestro planteamiento de vivienda no necesariamente de propiedad, pues la vivienda puede ser perfectamente, digamos,
sistemas donde el acceso efectivo a la vivienda sea mediante la implantación de métodos, nuevos métodos, no solamente financieros, sino técnicos, y nuevos financiamientos de un banco estatal. Puede haber una función del Banco Agrario por este banco, con el Fondo Nacional de Ahorro, el Fondo Nacional del Ahorro. Y la que financiera, digamos, y el Banco de la República coadyuvando a llevar la capacidad adquisitiva del peso, no lo contrario, no estar al servicio de los intereses más altos del planeta. Es que Colombia tiene, esa banca no permite el momento, eso ya hay estudios muy serios al respecto. Entonces, buscar una fuente de financiación de un parque industrial que permita el desarrollo y la implantación, tendrían unas empresas extranjeras a operar con nueva tecnología y también con el portafolio financiero, y entonces ahí es donde también queremos, digamos, como plantearle al Ministerio de Vivienda, del 4 al 8 tenemos a General Martes, me definen qué fecha, pero está dentro del 4 al 8 de diciembre que se instale una mesa técnica con vivienda. Eso nos costó un lobby de casi un año, no intenso, pero lo mismo que les ha pasado a ustedes, que hicieron una gestión y pues hasta el momento no hay nada efectivo. Faltan 3 minutos, no sé si... Yo les comparto otro enlace si quieren y seguimos hablando, no sé. Es que aquí estamos ampliando conceptos desde el punto de vista político y global, etcétera. Pero aquí hablemos de soluciones y busquemos resultados. Porque aquí, independientemente si hablamos a nivel global, pues aquí se gastan millones por minuto en armas que pudieran calmar la miseria del mundo. Bueno, eso es una realidad política que no podemos cambiar. Pero aquí entremos en la materia de lograr los mecanismos para lograr la producción que se quiere o cumplir con las expectativas que tenemos como sociedad en los diferentes rubros. Si quieres, sigamos hablando en la otro enlace que les envié, porque ya aquí se cierra. Que pasemos al otro enlace que les envié en el chat, para que podamos seguir hablando, porque esta ya se va a cerrar. Que podamos cerrar. Ahí ya lo vieron, les lo mandé en el chat de aquí. Ahí en los mensajes está la... Listo, ya que hemos... Donde dice segunda parte, conversación de cooperación internacional, ahí en el chat de esta llamada. Ahora este chat. ¿Sí lo vio? No, en el chat de acá, o sea, en el mensaje acá. No, chat, o sea, hay un chat, o sea, hay un chat donde uno escribe en esta llamada. De todas formas lo van a enviar en el grupo. Casi entramos, ya pues este ya se termina, ¿no? Sí. Ya termina. Por favor, y ya lo envié en el grupo, listo. Listo. No han entrado todavía. ¿Usted de Habitas Paytech? No. ¿Cuál es su número en el grupo? ¿Habitas Paytech? No. Chicos, aquí aparece. Sí, chat. Aquí aparece. No, en los grupos aparece otros iconos el de dos muñequitos y al lado uno de mensaje, chatear con todos. ¿Usted es el de Habitas Paytech? Sí. ¿Aló? Sí, aquí ya estamos. El otro señor no le llegó. No ha podido. Ya cerró. No tratará de... Andrés, pues ante todo lo felicito, ha hecho una labor encomiable en el hecho de esa red
víctimas. Nosotros realmente no queremos categorizarnos como víctimas, sino que somos desplazados. Realmente no. Es más, yo cuando fui a la Defensoría del Pueblo, dijeron, sí, lo podemos catalogar, de hecho, medio fracturado, me habían acabado de quitar mi casa me la quitaron, me la despojaron el 9 de junio el 5 de junio del 2009, y fueron 3 días violentos, 8 furgones, se llevaron mi maquinaria, ahí tenía prototipos ya avanzados de sistemas constructivos y demás, y bueno, frenaron el desarrollo de la propuesta. En la banca le interesa que los altos costos sean mayorizados, sean cada vez mayores, porque primero tienen su circuito de proveedores, manejan todo el circuito de la vivienda en cuanto a mercado, en cuanto a construcción, en cuanto a financiación, es decir, todos los 3 grandes rubros digamos, de una empresa. Entonces, han llegado a tal monopolio, estamos hablando de Amarillo, y Amarillo representa nada menos que BlackRock. No, no sé si invitas a la otra persona. ¿Tú tienes el número de él? Para que lo envíes. No sé. Él es el de Habitat Playtech. No, sí. No me está llamando, Oiga, no te comunicar, de conectar. Dile que yo le envié al grupo de WhatsApp. Sí, pero no me abre la llamada. No me abre la llamada. Dile que yo le envié al grupo de WhatsApp. No tardará. Bueno, démosle un compás de espera. Entonces te decía, me parece que incluir el tema de las víctimas, bueno, yo no digo que no lo hagas, ni mucho menos, pero sí, bueno, incluir ahí el tema de los magistrados, los jueces y los magistrados, políticos en cuanto a que están en el Congreso, están en el Ejecutivo, han estado en el Ejecutivo. Banqueros, porque pues esos son muy privados que están ahí detrás con el poder, el que maneja el dinero es quien tiene el poder. Y los jueces y magistrados, que son los que le dan la absolución y sencillamente consecuencias contra la ley, hacen creerle a la sociedad que están haciendo lo correcto y están desamparando el sistema de impunidad. Es que las cifras de impunidad, el mapa de la impunidad del 94% de impunidad, eso es enorme. Han llegado incluso a superar esas cifras. Entonces, ese es uno de los reclamos que nosotros estamos haciendo. Entonces, ¿qué se plantea? Que esos 3 órganos del poder tradicional completamente corruptos, ahí se vincula. No, este es Ariel. Qué pena. Bienvenido, Ariel. Te presento a Ariel. Ariel es el presidente de la Red de Movimientos y Organizaciones Sociales del Ecuador. Con él venimos planteando varias iniciativas. Bueno, le invité, él no está en el grupo, pero le estaba planteando este tema de cooperación internacional. Y bueno, bienvenido, Ariel, si tú te presentas. ¿Cómo estás, compañero? Un gusto saludarte, Ariel Bailón, desde Ecuador. Buenas tardes, Ariel, de Colombia, Bogotá, cerca de Bogotá, en un pueblo que se llama Huaque. Yo vivo en una vereda. Ok, compañero, un gusto saludarte. Bueno, Ariel, te contextualizamos. Sí, falta otra persona. Porque no estaba en otra cosa, estaba haciendo un vestido y más tarde sí estaba estudiando. Ok. No te entendí, o sea, ¿vas a salir o qué pasó? No te entendí, no escuché. No, que más tarde sí me lo llamo a él. ¿A quién? ¿A quién vas a llamar ahora? Al que tú me comentaste. Ah, ok, pero él no entró tampoco, ahorita lo llama, José Cepeda.
Con él, pues sí, luego hablamos con él. Yo hablé con él ayer. Pero bueno, aquí estábamos hablando de un tema, pues no sé si tú lo contextualizas desde lo que hemos interpretado, Alfredo, para que... No, gracias. Entonces, estamos esperando otro compañero de Bogotá, que digamos es bueno, el criterio de una iniciativa, aquí hemos venido caminando. Yo lo conocí hace unos meses atrás y coincidimos en muchos encuentros, lo estamos esperando. Pero bueno, mientras llega él, mientras se integra, bueno, pudiéramos hacer un contexto. Nosotros somos dos organizaciones inicialmente. Una asociación nacional defensora de la vivienda digna, que es una organización que se estructuró producto también de otras asociaciones que se crearon en el 2015. Nuestro trabajo es la vivienda digna, es decir, cuestionamos la política existente depredatoria, desplazadora del sistema financiero que somete el acceso a la vivienda al endeudamiento eterno, es decir, el endeudamiento que se vuelve imposible y que termina reventando a las familias y convirtiéndose en una forma de concentración de capital, el enriquecimiento, los impactos realmente, como lo decía Hernández, básicamente la hipoteca es, digamos, como el gran negocio que le ha permitido a la banca más grande de Portugal. Y eso no le da garantía al ciudadano de tener jamás una vivienda. O sea, la persona resulta siendo un administrador de la propiedad del banco. Y una hipoteca es, ¿quién es el propietario? Pues el acreedor, el banco. Hay que alguien se atrase de 2 o 3 cuotas cuando ya empieza a perder su vivienda. ¿Sí? Ellos tratan de mantener eso. El tema ha sido depredatorio a tal grado que nos ha afectado a más de 870,000 familias en solo 20 años. Este sistema lo implantó Misael Pastrana, ¿sí? Que a su vez creó un conflicto ahí. En su momento, creo que Juliana se integra también. Entonces, para no ir muy lejos y darle curso y saludar a Juliana, termino diciendo que hacemos una propuesta tanto en el replanteamiento de una política pública de vivienda, que no existe ningún gobierno en Colombia, no lo ha existido, siempre está atado al endeudamiento, al crédito, a la hipoteca. Y en general planteamos un nuevo formato financiero, técnico y de asignación social de la vivienda, donde no necesariamente tiene que ser de varios formatos. El Estado puede tener un stock de viviendas de su propiedad y los beneficiarios de los programas que pueden trabajar mediante autoconstrucción, integrarse al sistema, entonces pueden no necesariamente ser propietarios, o sí, también está incluido la posibilidad de ser propietarios en lotes que el Estado puede proveer, donde la vivienda es enchufable, o sea, la vivienda está, es un mueble que no está enterrado en la tierra, sino está firmemente anclado, atornillado a una cimentación superficial de reúne unas condiciones técnicas también muy buenas y se puede industrializar y sale a la cuarta parte, puede llegar a salir a la cuarta parte del costo del sistema tradicional pesado, costoso, lento, engorroso de ladrillo y cemento y armaduras de concreto y demás. Entonces, donde planteemos ese programa, pero eso involucra también unas acciones políticas, jurídicas, de trabajo en el Congreso. Estamos alistando, estamos invitados todos en febrero a una audiencia pública sobre vivienda y sobre la crisis de UPAC, la necesidad de que se repare el UPAC, tema declarado fuera de la Constitución, es decir, inexequible en el 2000. Y tenemos una nueva ley de vivienda que no la ha cumplido el sector financiero, no la ha cumplido la rama judicial. La rama judicial se ha convertido en el marco de la autoridad. Entonces, eso es lo que tenemos un desarrollo de prototipos. Tenemos un prototipo en un avance de un 60% aproximadamente.
vamos terminando con la ayuda de todos y yo lo dejaría ahí para darle un paso a los compañeros y compañeras que se han unido. Diana, Aurora, tal vez si nos permiten. Sí, bienvenidas. Si se pueden presentar para conocerlas. Si se pueden presentar para conocerlas, Juliana se salió, Aurora. Aurora, mira Aurora. Yo soy de México, estaba viendo como que todos los emprendimientos hay como dirigidos a Colombia. Pero bueno, yo soy de México. Yo me interesó mucho la conversación con Daniel porque era internacional, pero al final de cuentas, si yo me puedo unir a ustedes y poder hacer algo por mi asociación, hacer. Sí, claro, Daniela, el tema es internacional. De hecho, Ariel está en Ecuador, pues Ariel también acaba de ingresar, sino que creo que la mayoría de personas del grupo somos de Colombia, pero la verdad es que la mayoría de problemáticas de los hispanos pues son transversales. Entonces, si nos cuenta un poco qué tienes planeado para ver cómo podemos articularnos entre todos, ¿no? Esa es la idea. La asociación se denomina pensionados y jubilados. Pensionados y jubilados de Jaltenco AC. Pero bueno, como pensionados o jubilados todo el mundo pensaría, pero pues tienen dinero, ¿para qué van a solicitar un apoyo? Y la verdad es que los pensionados a los que yo coordino, pues son gente pues con una pensión muy baja, que apenas si les alcanza para poder salir con el mes. Mi objetivo no es a lo mejor obtener un poco de dinero, pero también obtener, por ejemplo, que tengamos un servicio odontológico, un servicio oftalmológico, auditivo, poder dar asesoría, con abogados, administrativos, hasta asesorías médicas. Eso todo yo lo estoy coordinando, pero bueno, al final de cuentas, todo esto es un trabajo y hace falta muchas cosas. O sea, yo no tengo, por ejemplo, que un dentista venga y tenga yo un instrumento para que los pueda atender, ¿no? O sea, tenemos un espacio, pero no tenemos muchas cosas, nos faltan muchas cosas. Entonces, por eso yo me incorporé a esta charla, ¿no? Para ver, ahora sí que para ver qué puedo yo obtener de todo esto, ¿no? Bueno, bienvenida, Aurora. Bueno, Ariel, sí. Sí. Sí, sí, te escuchamos. ¿Escuchas? Sí, sí, aquí estamos. Interesante para Aurora. Mira, yo soy Ari Bailón, soy presidente de la Red de Organizaciones Sociales de Ecuador, acá en Ecuador, ¿no? Nosotros estamos creando, por ejemplo, una organización internacional dentro de eso, países México, Colombia, Paraguay, países más, ¿no? Sería bueno, por ejemplo, que se integre también, por ejemplo, ante organismo internacional, porque hay algunos objetivos claros y dentro de eso también es implementar en los países, más o menos en el tema de la salud, lo que tú me acabas de decir, pues lo que quiere tratar de ver si hay la oportunidad de que se pueda facilitar esos proyectos, por ejemplo, para las ayudas sociales. Okay. Saludaba al amigo Wilman acaba de entrar José también, ¿no? Quería intervenir si me permiten, pero hablemos primero a Wilman y a José, ¿les parece?
Sí, sí, claro, estoy de acuerdo. Wilman no lo conozco, a José sí. De hecho, yo ya había puesto en contacto a José y a Ariel, que también está en Ecuador. Pero bueno, te escuchamos, Wilman, que no te conocemos. Wilman, o José, sí, el que hable primero, cualquiera de los dos. Bueno, Wilman no responde. José no se te escucha, pero tiene apagado el micrófono. Bueno, José es el. Ya, ahí sí, ya. Sí, si te puedes presentar para que. Señor. Paso, entonces, vea, Ecuador. Bueno, aquí les contextualizo un poco a las tres personas que entraron. Yo he hablado, Ariel y José no han hablado aún, ambos están en Ecuador, pero justamente aquí pues estamos viendo qué objetivos conectamos. Es muy interesante el enfoque que he percibido de los líderes de Ecuador, tanto Ariel como José. Coincidimos en la visión de internacionalizar nuestro trabajo. De hecho, pues creo que coincidimos con el tema de buscar crear un organismo multilateral que esté liderado, valga la redundancia, por líderes sociales y no por políticos. Con Ariel hemos hablado de la posibilidad de buscar una silla en las Naciones Unidas. Iniciamos con la iniciativa, ya vamos a cumplir un año, Ariel, no sé si te acuerdas de esa reunión, fue un 3 de diciembre que empezamos a hablar de la red hispana de líderes y bueno, se empezaron a raíz de eso a crear una gran cantidad de grupos asociados a lo que le propuse a leer como la macro red de redes hispanas y se han creado grupos, la red hispana indígena, de campesinos, como le estaba hablando ahorita la persona de Ande Vivi, la red hispana de víctimas. Y bueno, ahí como durante un año ya hemos llevado este proceso con Ariel, que empezamos a hablar exactamente hace un año, con José lleva un poco menos de un año, pero ya la idea con este mecanismo de cooperación internacional es que podamos ver en qué podemos tener vocería o liderazgo, gestionar proyectos paulatinamente y empezarnos a unir. Yo creo que otra intención importante, además de lo que estaba compartiendo de que en Colombia que, gestionamos recursos para hacer un proceso de reconciliación nacional, que también creo que se debería hacer en cada país. Creo que tenemos que gestionar recursos para que logremos unir los países hispanos. En total son 21 y pues la verdad las colonias inglesas quedaron prácticamente divididas en tres países y casi todas son potencia, Australia, Canadá y Estados Unidos, pero los países hispanos sí quedamos regados en 21 y hay uno en África y creo que pues también es bueno hacer hasta, lo hemos hablado en algunas conversaciones, hacer un congreso hispano que agremie a los 21 países, creo que eso es una buena forma de ir armonizando leyes y cambios. Aquí, por ejemplo, les decía ayer a José que en Colombia por lo menos contamos con la Unidad Nacional de Protección que protege a líderes. En Ecuador realmente si un líder está en riesgo, pues prácticamente queda vulnerable. Con el Ariel hemos tenido varios puntos que por seguridad pues él no se expone en muchos temas y José trabaja esos temas de asilos y de protección de líderes y creo que están en 6 países, según me contaba ayer José. Pero bueno, ahí para extender más, eso le cuento un poco lo que he estado hablando con ellos dos. Como ustedes los acabo de conocer y pues entre ustedes no se conocen, la idea es que empecemos a hablar entre nosotros para que sigamos haciendo tejido social, no solamente en Colombia, sino en todos los países hispanos. Y en México hay otra persona, ya que Aurora entró de México, Wilma no sabemos si es de Colombia o de dónde, pero bueno, esa es la invitación que les tengo por el momento y pues definamos en qué concretamente podemos empezar a estructurar estos proyectos y que haya por lo menos un encargado de cada uno de estos proyectos, ¿no? Que se puedan presentar. Dale, te escuchamos. Sí, gracias. Mire, es lo siguiente. Bueno, mi nombre es Alfredo Henao, Miguel Todo. Estamos en Bogotá, 50 kilómetros de una población llamada Ubaque. Bueno, aquí nos encontramos también con un espacio, un terreno de 2.247 metros, no es muy grande. Es o hacerlo en otro sitio porque pues en un momento dado pues ese terreno se vende, en fin, está hay interés y no quisiéramos vender ese espacio porque no es fácil encontrar
clima cálido tan cerca de Bogotá. Es un clima templado, donde hay además 15 árboles, limones, naranjas, hay tres especies que están en vías de extinción, como la chirimoya, el anón. Bueno, tenemos ahí también guayaba, y es un espacio, digamos, que tiene sus servicios completos, tiene incluso, tengo allí la estructura en un 60% de un prototipo, es una estructura metálica de una construcción liviana, desmontable, que evita pues, el tema de las licencias. Me interesa mucho el tema que plantea Aurora, porque pasando así, haciendo un cambio de tercio de lo que venía exponiendo en la reunión anterior, Andrés, sobre sistemas de acceso no atados al endeudamiento. El tema de la salud nos parece que debe estar integrado, lo que nosotros denominamos sistema público de derechos. ¿Quiénes somos nosotros? Andevide es Asociación Nacional Defensora de la Vivienda Digna. También hacemos parte de un comité de impulso del Movimiento Popular Nacional. En este momento ya pues, se habrá de instalar con la propiedad el próximo martes. Hicimos ya una reunión este martes pasado y nos vamos a reunir los martes. Esperamos hacerlo naturalmente de manera consecutiva para poder, digamos, plantear alternativas que construyan un camino hacia un proceso asambleario, que visualice un Estado colombiano asambleario con una organización cibernética de la producción, de la administración pública. El tema, por ejemplo, lo que señaló algún momento Andrés, es pensarnos no necesariamente en modificaciones constitucionales, porque ya está en retazos 57 modificaciones, sino un proceso preconstituyente que nos conduzca a una constituyente popular seria. Eso se llevará unos años, pero hay que ir trazando el desarrollo de una nueva constitución, porque el modelo que existe no da espacios para la gobernanza. Petro tiene el problema no solamente en cuanto a que sus limitaciones propias, inherentes pues a que es un proceso nuevo, sino también muchas enemistades, muchas resistencias, y al mismo tiempo, digamos, hay un contexto internacional geopolítico muy complicado. Entonces, yo diría que el trabajo de integración hemisférica, yo no lo trataría solamente de latinoamericana, digamos, de una red hispana, sino una red americana en su conjunto hemisférica, desde Alaska hasta la Patagonia, ¿no? Donde los pueblos de nuestro continente pues en un nuevo paradigma de desarrollo, pensemos en el desarrollo industrial, social, económico, cultural, es decir, todas las formas que a la luz de un nuevo modalidades de financiamiento, intervención de financiamiento internacional. Es decir, si hay una verdadera voluntad de parte de los organismos internacionales o los países o las uniones, las diferentes uniones, en este caso la Unión Europea, bueno, yo no descarto que la USAID eventualmente sí puede ser también un actor, pero identifiquemos qué actores de financiamiento pudiéramos, digamos, escoger, si el término lo permite, formular ese proyecto que tiene que ver también con salud. Aurora, nos parece que pensarnos en que nuestros países hispanos, por lo menos en este momento, y por qué no también Canadá y Estados Unidos, que pudiésemos pensarnos en un sistema de salud integrado público, de carácter público, y no solamente la salud, la educación, la vivienda, que el trabajo sea una garantía social del Estado, que el tema de los servicios públicos, de las energías, de la administración del agua y del ambiente estén incluidos dentro de ese gran todo de derechos que denominamos, repito, sistema público de derechos. Entonces yo lo dejaría ahí, compañeros, lástima que se nos fue otra persona y este amigo Jairo no pudo conectarse, según me decía Andrés, pero estamos los cuatro y bueno, ustedes dirán hacia dónde dirigimos nuestros esfuerzos, qué sugieren, me gustaría escucharnos. ¿Pueden escucharnos? Sí, José o Aurora, pues. Sí.
Sí, 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 escucho. Perfectamente. Lo que ¿cómo te llamas el de expropiados? Mi nombre es Alfredo Henao Nieto. Gracias, Alfredo. Alfredo, yo creo que es muy importante, sobre todo como países latinoamericanos. Yo creo que a mí por eso me llamó mucho la atención eso de bajar recursos internacionales, pero sé que se puede hacer, por ejemplo, con Colombia, ¿no? Yo México, con Colombia, poder hacer algo. Y eso yo creo que suena muy bien, porque si se hace de una manera hermandada, pues va a resultar yo creo que mucho mejor. A mí te vuelvo a repetir, a mí me interesa mucho esa parte de la gente adulta mayor, que al final de cuentas aquí en México, pues no es un sector que sí está protegido, pero no del todo. Ajá, no del todo. Y me interesa muchísimo, sabes, que a través de la asociación, bajar recursos para jóvenes, que quieran estudiar y que ya no pueden estudiar y que al final de cuentas pues toman otros caminos, ¿no? Aquí en México también está muy en boga el narcotráfico, o sea, hay gente que se dedica a vender, ser pues vendedores y les vende a los jóvenes y los jóvenes se van engarzando. Entonces ya se volvió un problema social aquí en México, que sí se está ¿cómo te digo? Sí se está abarcando, pero no al 100%. Entonces, si tú le dices a un joven, a ver, ¿qué necesitas para que puedas estudiar? Yo te lo doy, pero con cierta normatividad, porque tampoco les vas a decir, ten, porque a veces la gente no funciona así, pero si tú lo manejas de una manera más funcional, pues puede que yo pueda hacer algo por ese gente, ¿no? A mí me gustaría un tanto abarcar esa parte también, y si lo puedo hacer con mi misma organización, con mi misma, con lo que yo tengo, pues lo voy a hacer, porque sí me interesa mucho la parte tanto del adulto mayor como de los jóvenes, porque al final de cuentas pues, son el futuro de nuestro mundo, y si no estamos por ellos, pues en qué vamos a terminar, ¿no? Y sí me interesa mucho poder hacer lo que tú dices de que conformemos un grupo de, de países latinoamericanos y poder trabajar. Sí me interesa. Cuenta conmigo. Gracias. Yo no sé si José quiere intervenir. Ariel como que se le descargó el celular porque no responde. Ecuador. Vamos. Bueno, perfecto. Aquí un punto clave eh, sería proceder con los formatos que nos compartió Daniel. Yo pues asumo que esos formatos hay que pasarlos a un documento técnico, es más como me imagino que para tener lineamientos sobre cómo se deben presentar frente a los recursos de cooperación internacional. Claramente, pues aquí se supone que tenemos que apuntarle a los objetivos de desarrollo sostenible, definir específicamente a cuáles, pero bueno, aquí el paso que vamos a dar es tratar de gestionar por primera vez recursos por cooperación internacional, a ver pues qué logramos hacer. Yo pienso que deberíamos plantear recursos de manera conjunta, por ejemplo, esta iniciativa de unir líderes hispanos y organizaciones hispanas, sea como sea que lo pongamos o bajo la estructura que se haga, creo que es un buen objetivo, o sea, que eso nos une a todos para que tengamos una propuesta conjunta y ya también hacer en paralelo, cada uno pues plantea qué proyecto, qué iniciativa presenta y vamos viendo a ver qué pasa en ese caso. No sé ustedes qué piensen desde ese punto de vista, de buscarlo de esa manera, ¿no? Yo sería la primera.
estoy en este camino. Y entonces me gustaría, pues, por poder crear algunas otras asociaciones, que aquí en la comunidad hay como 5, pero pues que nunca hemos podido más bien, gestionar un recurso ni nacional y mucho menos internacional. Entonces a mí sí me gustaría ser propulsora de todo esto que ustedes dejan, pues por el bien de mi comunidad. Yo ahí, Aurora, te voy a poner en contacto también si me escribes o te escribes en el grupo porque no tengo tu número. Te voy a poner en contacto con Anastasio. Él también está en México, él está en Nuevo León. Él está liderando algo en México que llama las asambleas cívico-generales. Ahí tenemos también unos grupos con él. Y pues estamos tratando también de hacer varias cosas a nivel hispano y en México. Entonces, allí para que te pongan en contacto con Anastasio y se puedan formular los proyectos específicos de México, pues allí conjuntamente, ¿no? Porque digamos que entonces la invitación con esta conversación es que pensemos qué organización hispana podemos gestionar entre todos por cooperación internacional. También algo que sea de impacto nacional. En el caso de Colombia, pues yo les estoy proponiendo un proceso de reconciliación nacional. No sé si ustedes también lo quieran considerar en cada país, pues allá yo sugeriría que sí. Y ya además de eso, presentar iniciativas, pues ya organizacionales o personales y meter todo eso en paralelo. Creo que daría mucha fuerza que vean que que se está empezando a dar una unión hispana, ¿no? Al menos para gestionar de esa manera, pues por ahí podríamos también empezar y pues yo recomendaría que empezáramos de esa manera. Entonces, no sé qué piensas, te escuchamos. Yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me gusta la idea, y te vuelvo a repetir, porque sí también me gustaría pues tener, pues no solamente un impacto en mi asociación, sino poder yo difundir esto a otras asociaciones. Entonces, me gustaría como que, pues no sé si te bien dicho, lidería a más organizaciones a través de lo que tú planteas. Sí, sí sería bueno y bueno, quería plantear algo del problema de integrar toda América, que también lo estabas planteando, ya te dejo hablar. ¿Sabes cuál es el problema? El idioma, porque como muchos no hablan inglés, eso, pues yo estoy de acuerdo con eso, pero el problema es unir personas que no hablan el mismo idioma. Por eso yo ni siquiera he incluido Brasil, o bueno, no lo he pensado porque es que el portugués es una limitante. Entonces, pues el español es como la primer punto de partida. Dale, te escuchamos. Qué pena ahí que ya retos levantando la mano. Sí, claro. Entonces, plenamente de acuerdo. Digamos, el internacionalismo y el alcance continental sería, digamos, como una segunda etapa. Bueno, pensémonos en una red hispana inicialmente o una asamblea, un proceso asambleario eh, hispanoparlante o latinoamericano, digamos, una asamblea latinoamericana de organizaciones populares, de movimiento popular. Digamos, nosotros hemos venido caminando el tema de las asambleas populares. Nos parece que el proceso asambleario debe nutrirse, debe desarrollarse en los territorios, en los diferentes países y podernos pensar en una asamblea continental, en una asamblea de pueblos, una asamblea continental de pueblos. También están migrantes en Estados Unidos, entonces también la diáspora de nuestros países puede estar ahí también integrada. El tema de la salud es un tema estructural, el tema del trabajo es un tema estructural, el tema de la vivienda, el tema de los derechos. Entonces, no solamente para los jóvenes, sino también para los adultos. El tema también, digamos, de una política seria en lo que realmente está afectando a nuestros países y lo ha afectado es la farmacracia, es decir, una hipócrita guerra contra las drogas que desmantelarse el aparato bélico militar y reconvertirse en una ingeniería dedicada a la producción, al desarrollo industrial, humano, en claro respeto con la naturaleza. Yo creo que pudiéramos desarrollar un mundo multipolar que se plantea en otros escenarios. Y al mismo tiempo, pues estas propuestas son propuestas vitales que se oponen a la guerra,
pero ahí es donde está la incógnita, ¿sí? Habrá una receptividad de estas organizaciones, como el caso de USAID, para que realmente generen una plataforma orientada más al servicio de la vida, del amor, del respeto a la naturaleza, los valores humanos, de la misma humanidad. Estamos, seguimos caminando al tema de la destrucción, del despliegue armamentista, eso tiene que replantearse. Detrás de eso, hay, digamos, la cara oscura. Todo tiene su contra y es una dialéctica perversa donde si nos descuidamos acabamos con el mundo. O sea, aquí se trata casi de que la supervivencia de la especie. Se están dirimiendo temas muy delicados. Nos parece que es importante que estas organizaciones asamblearias y continentales, yo pondría, digamos, una asamblea continental de pueblos, una cosa así, eso sí el nombre lo podríamos barajar, como una red operativa, activa, que busque fuentes de financiación que no estén atadas al endeudamiento ni de los países ni de las familias, ¿sí? Porque hay que tener mucho cuidado en eso, no caer en el ciclo, digamos, del endeudamiento público, porque si vamos a hablar del endeudamiento público, pues va a ser peor, ¿sí? Se va a reducir la capacidad adquisitiva de nuestras monedas, la balanza de pagos, se va a mantener esa dinámica tradicional. Entonces, pues estamos llamados como a replantear incluso unas nuevas constituciones, ¿no? Para, por lo menos para Colombia. El caso de AMLO, que yo no sé qué tipo de propuesta al respecto habrá hecho uno, presidente AMLO, porque pues, de todas formas es la misma dinámica que Colombia tuvo que padecer años atrás. Realmente allá fue un policía más importante de Colombia fue enseñarles a ustedes toda la industria del tráfico de estupefacientes, ¿no? Entonces, y de ahí que hay una red internacional de narcotráfico que ya es transnacional, es decir, ya se han roto las fronteras, ya se puede estar pensando, viendo realmente carteles, un advenimiento de carteles de todo orden. Entonces, y eso alimenta la guerra y alimenta el desajuste social, y eso es lo que no permite avanzar a las naciones. Entonces, ahí el pueblo norteamericano tiene que jugar un papel en la exigencia de un replanteamiento de una política completamente diferente, no guerrerista, de mancomunidad americana en su conjunto, una integración hemisférica sobre otras bases, sobre el desarrollo tecnológico, sobre aplicando inteligencia artificial, todas las ciencias sociales, investigación pura, desarrollo, y pues es así, sí, bienvenido, pero yo tengo mis temores respecto a que terminemos nucleados o digamos como el agujero negro llevados por la misma financiación, apoyando o siendo satélites de organismos que están fomentando la guerra. Sí, yo fui muy crítico, David fue muy crítico en una carta que se dirigió a Joe Biden en su momento, recién llegado a la presidencia, donde se hace exigibilidad de que se estudie el papel de la DEA, el papel de la justicia norteamericana, la Corte Suprema, la Fiscalía y la política interior de Estados Unidos, la política exterior naturalmente también, y un replanteamiento de una nueva modalidad. Yo no sé, sería una utopía pensar que hay un cambio de la política internacional en estos momentos en que prácticamente Estados Unidos puede entrar en una escalada de 3 guerras regionales, donde se descuida Estados Unidos, no solamente tuvo que abandonar Ucrania, sino que está centrado en Medio Oriente y donde el Pacífico Oriental, donde China o otros países, Corea y demás, tenga algún tipo de teatro, realmente complique las cosas, pero es Estados Unidos, ningún país puede resistir, por más potencia que sea, 3 puntos de guerra, 3 escenarios de guerra, 3 teatros de guerra. Estados Unidos se mete, el gobierno norteamericano se mete, así sea Trump, sea Biden o Trump, se
mete en un problema muy delicado. De hecho, ya se está involucrando en una desestabilización muy peligrosa a nivel continental y a nivel mundial. Yo lo dejaría en esos términos, que es macropolítica, es hasta política, pero pues son condiciones geopolíticas que nos son adversas. Y si no se arregla eso, no se arregla el problema de la drogadicción, del tráfico, de la segregación social, del fentanilo, de todas las otras formas de drogadicción y de carencia social que está golpeando fuertemente, en especial a Estados Unidos y a Europa. Pues yo ahí quiero complementar algo con lo que dices. Yo pienso que también con el tema de Estados Unidos hay una campaña que pues se le plantea como el tema guerrerista y demás. Yo pienso algo, para mí un Estado es muy grande. O sea, que haya una política de guerra no implica que todas las organizaciones del Estado se muevan bajo sus mismos intereses. En este caso, si sale por USAID o por donde sea, pues el tema es estructurar el proyecto y plantearlo por donde salga. Aquí tenemos que tener en cuenta algo de base. Internamente en nuestros propios países ni siquiera pudimos financiarnos. Entonces nos toca recurrir a mecanismos internacionales que se supone que es para apoyar países en vía de desarrollo. Entonces digamos que se supondría dentro de lo que encontramos que el mecanismo de financiación más alto y más concreto y pues hasta más rápido podría ser la cooperación internacional. Pero volvamos al mismo punto. Imagínense el grado de conflictos que tenemos en cada país que no somos capaces de gestionar los recursos de nuestros propios países. O sea, ese es el primer punto de partida. Entonces, con ese tema de Estados Unidos, yo veo que hay una postura frente a esa perspectiva. Hay una persona que yo tengo por ahí en mi red de LinkedIn del Departamento de Defensa. Ella en algún momento me respondió que a veces es raro que te respondan, que si se trataba algo con drogas, podíamos ver qué proyectos se hacían. Y yo invité por ahí personas de la DEA y todo. Ese tema hay que cambiar la política, pues claramente eso no está funcionando. Y yo creo que este negocio de la muerte, de la guerra, con lo que está pasando es algo que hizo parte de la historia. Pues si ustedes miran el mundo, si estamos partidos en 194 países, mientras empezamos al menos a partirnos por regiones, siempre ha habido guerras. O sea, en este momento yo creo que estamos volviéndonos un poco más pacíficos y más conscientes de que ya tenemos que empezarnos a unir. Y yo por eso les hacía la invitación de que al menos hay que unirnos los que hablamos el mismo idioma, porque pues sí suena interesante unir todo el continente. De hecho, yo lo trataría de hacer, pero hay que tener en cuenta que solamente el 20% de la población mundial habla inglés y el 7,6 hablábamos español. Entonces, a veces si tú quieres plantear algo y hacer un acuerdo y no hablamos el mismo idioma, si en el mismo idioma es difícil, imagínate en dos idiomas diferentes. Entonces, por el momento yo creo que el alcance hispano, porque yo incluso por eso el tema de Brasil, pues hasta tratar de ponerse de acuerdo con gente que habla portugués, a pesar de que es de Latinoamérica, pues el idioma es una barrera. Entonces, pues la idea es que nos pongamos de acuerdo en esos puntos y volvemos a lo mismo, o sea, para tener la estructura administrativa y una propuesta de cara a todas esas perspectivas que hay en los grupos, es que entre todos digamos, bueno, construyamos una organización que permita unir a los hispanos. ¿Y qué pasa con esto? Y por qué es solo algo que he venido evolucionando desde que conocí a Ariel, porque él me dio un poco la visión de crear redes, de acuerdo al nombre de lo que él plantea, y empezamos a hablar de la macro red de redes hispanas. Entonces, crear una organización que integre varias redes hispanas porque las redes de alguna manera no invitan a asociarse ni a gremiarse, sino simplemente, venga, registrémonos acá. Y cuando usted empieza a unir personas más o menos con ciertas características, se pueden dar muchas, se van a dar muchas posibilidades para hacer proyectos o crear organizaciones nuevas. Demos un ejemplo de lo que estamos haciendo nosotros. Empezamos a unirnos para hablar de la cooperación internacional y esto nos permite unirnos para que, bueno, establezcamos una organización para objetivos hispanos. Después, para objetivos nacionales, que en este caso la que yo propongo es el proceso de reconciliación nacional. Y ya después de eso, pues sí, cada organización y cada persona monte lo que quiera montar. Porque si nosotros presentamos, por ejemplo, una iniciativa de cooperación internacional y somos 200, 500 organizaciones que estamos apoyando, que queremos crear eso, pues seguramente a eso nos va a entrar recursos, muy probablemente. En el caso de Colombia, proceso de reconciliación nacional, ¿cuántas son? 50, 100, 500, probablemente van a salir los recursos. Y ya el caso de lo que cada uno está haciendo, pues el hecho de haber metido la organización en eso, seguramente si presenta algo específico,
también muy probablemente salga. Entonces, pues, aquí es muy difícil que Aurora se meta en lo que está haciendo José o al revés, pero creo que ya que estamos hablando todos nosotros, digamos, bueno, aquí tenemos una necesidad de unir países hispanos, estos son los objetivos, vamos a apuntarle a esto, queremos unirnos, vamos a crear redes. Y yo aquí lo que he estado proponiendo, pues que incluso a nivel general la perspectiva es crear una red social global que conecte personas y organizaciones por compatibilidad en objetivos y problemas es parte, digamos, de lo que he querido hacer. Ahora, estas subredes o otras redes que salgan, que no importa el nombre que salga, de campesinos, de, por ejemplo, a mí me parece interesante crear asociaciones de vivienda digna en todos los países hispanos o en países subdesarrollados por lo menos. Y creo que esa experiencia que se ha adquirido, ese problema tiene que ser global, estoy seguro. Y si en Colombia se dio esa iniciativa, puede ser interesante. El Comité Internacional de Derechos Humanos, con José hemos estado hablando, creemos también la red hispana y la red planetaria de defensores de derechos humanos. ¿Qué pasa con una red? No estamos diciendo, venga, gremiémonos, asociémonos todos, no, venga, ¿quiénes hay? ¿Quiénes son defensores de derechos humanos? Metamos en una base de datos, hagamos una red que la gente registre y solamente entran los que defendemos derechos humanos. Por dando un ejemplo, porque yo siento que es importante este tema de invitar a crear redes, porque eso permite conectarse con objetivos específicos. Entonces, pues yo personalmente, pues he querido crear una red general para eso, pero en sí lo que yo quiero tratar de hacer es conectar a la humanidad por compatibilidad en objetivos y problemas y propósitos e intereses. Entonces, pues no sé, esta es de pronto la invitación, esta llamada creo que le quedan, no sé, 15 minutos o menos. No sé qué más quieran tocar, eh, qué más les ocurre. Me parece muy importante lo que planteas de la lucha contra las drogas y esta posición de Estados Unidos. Y sí, pues claramente hasta hay que investigar eso, pero yo he visto que, por ejemplo, Boeing, hay un montón de empresas que a veces están metidas en el negocio de las armas, ¿no? Y esa industria, pues sí, es importante acabarla o, bueno, reducirla, porque es un tema complejo. Y Me convertimos. Digamos la propuesta, disculpen la interrupción, la propuesta en sus últimos minutos ya, pues es como la reconversión industrial y una concepción política multilateral, es decir, de la vida en primer plano, o sea, la vida como el mandato supremo de la naturaleza y el respeto y por supuesto, la vida humana, el respeto que ella se merece. Y la vida humana es el centro de esa nueva forma filosófico-política, digamos, de abordar el fin de la humanidad. La salud, la educación, la vivienda como el escenario de la vida, el trabajo como la posibilidad del libre desarrollo de todo el potencial humano, el descanso, el turismo, el disfrute de la vida también, y por supuesto el desarrollo de infraestructura y servicios públicos. Es decir, yo creo que el tema del hábitat debe también estar el centro de ese análisis y de esos proyectos. Y desarrollar un marco de proyectos. Sugeriría que en próxima reunión plantearemos digamos, un formato organizativo de esas redes y sí, evidentemente me parece que ese formato es válido, digamos, de que nos unan los intereses, los propósitos, las necesidades y me parece que el tema de los derechos, el tema jurídico, se necesita una jurisdicción internacional seria, que hombre, que haga de la impunidad de una parte de la historia, que la dejemos de la historia, metamos a la caneca la historia de la impunidad, el delito. Ya termino ahí, compañeros. Yo lo dejaría por mi parte en ese estadio, pues la organización, la unidad del pensamiento, la organización y una calendario de actividades como un propósito estratégico y compromisarios. Establecer unos equipos, unos comités, un comité operativo, unos comités operativos. Están invitados el martes, vamos a reunirnos en el Movimiento Popular Nacional con el apoyo precisamente de la salud, que la salud sea no un servicio, sino un derecho a cargo del Estado, sin ambaje y a todo nivel de calidad. Entonces,
Y así todos los derechos, incluir el derecho a la vivienda sería un hito para el desarrollo social, porque la vivienda se reúne también el trabajo, se reúne la educación, ahí las personas pueden aprender, las personas trabajan hoy en día desde la casa. La vivienda, sin vivienda no puede haber salud, la salud y la vivienda, de hecho, vivienda viene etimológicamente de una palabra que es común a la vida. Entonces, ante toda la vida, digamos, anteponer, ese sería, digamos, también como una parte de los principios fundacionales de esas redes, donde la vida se privilegie sobre el mercado. Es decir, el mercado de la economía está colapsada, colapsó el sistema político, colapsó el sistema económico, está completamente falseado, es antieconómico el sistema existente. Se necesita otros órganos del poder, como es el poder electoral, porque la democracia se convirtió en un fraude continuo. Entonces, y la economía no está dando, técnicamente no responde a lo que la palabra lo señala, no es antieconómica. La economía existente es antieconómica. Se puede llegar a producir más. Ahí está la robótica, está el control digital de los procesos industriales, se pueden desarrollar una nueva cibernética en la planificación social, una nueva forma de gobierno, formas avanzadas de gobierno, y al mismo tiempo, digamos, que cada ciudadano tenga en el celular su propia identidad que le permita un derecho de petición, una denuncia, un votar, solicitar una información a alguna entidad. Entonces, que a través de una red de ciudadana, digamos un software, unos aplicativos, le permitan al ciudadano ejercer de manera mucho más clara sus derechos, sus necesidades y poder auditar a los gobiernos, porque no todos los gobiernos se deben apoyar a él. Seguramente hay muchas reticencias frente a las políticas que se han venido implantando, el tema de combustibles, el tema, bueno, hay muchos temas que están ahí, el tema del endeudamiento público que sigue galopante. Entonces todo eso, y el tema de la justicia, todo eso, si lo amalgamamos, lo planteamos como una serie de proyectos complementarios a los proyectos específicos, es decir, lineamientos de política pública, creo que podemos llegar a una feliz solución. Por lo menos dejamos sembrada la semilla para que las nuevas generaciones pues, continúen la saga. Compañeros, muchas gracias. Yo los escucho, quiero escucharlo, por favor. No sé, José o Aurora, sí, que lo escuchemos, que hemos hablado Alfredo y yo principalmente. Aquí desde México, pues yo con toda la actitud, voy a repetir, dentro de este tipo de organismos, pero de una manera muy austera, con recurso propio, pero yo creo que ya es momento de crecer. Y si aunado a esto tengo la oportunidad de dar a conocer mi proyecto y puedo también aportar algo más, pues lo voy a hacer, ¿no? Sé que a lo mejor mi organización no refiera mucho, pero aunque ya tenemos 30 años, pues estamos muy, pues, como muy empacados, o sea, no hemos podido salir. Esta organización la abrió mi papá y ahora yo estoy al frente de ella. Entonces, por eso es mi interés, ¿no? Y yo, por supuesto, que aporto lo que tenga que aportar y escucharé lo que tenga que escuchar. Me interesa muchísimo, sobre todo por el conocimiento que pueda yo adquirir. Aurora, no te olvides de presentarte en el grupo para poderte guardar y te mando unos contactos de México también. Sí, gracias. Bueno. Enseguida lo hago.
Vale, vale. Bueno, tenemos a Domingo, nos quedan como 12 minutos. Domingo, no te acabamos de ingresar. ¿Tú estás en el grupo de cooperación internacional? Buenas tardes. Saludos cordiales desde Ecuador. Dios, un gusto estar dentro de este grupo y ver que hay algunas personas que están participando dentro de este grupo. Buenas tardes. Buenas tardes, Domingo. ¿Y tú qué proyecto tienes para que nos cuentes? ¿Me escuchó? ¿Qué proyecto tienes para gestionar por cooperación internacional? Bueno, nosotros, bueno, mi organización es una organización de pueblos y nacionalidades. Nosotros hasta aquí llevamos ya 12 años de haber creado la organización y hasta la vez pues no hemos podido gestionar ningún proyecto como buscar ese apoyo dentro de cooperación internacional, por lo que no hemos tenido la posibilidad de tener la parte técnica donde se puede elaborar proyectos. Bueno, Domingo, ahí te cuento algo importante. Yo estaba diciendo al principio con Alfredo, que cuando estaba iniciando la reunión, que en mi caso, por ejemplo, a pesar de haber estudiado economía en universidades privadas, pues haber tenido esa oportunidad, yo hasta ahora me vine a enterar que existía la cooperación internacional. Entonces yo le estaba diciendo a Alfredo, que es la persona de Andevidi, o el que dice expropiados desplazados, que sería muy importante en el caso de Colombia plantear que los programas de emprendimiento haya una trazabilidad del Estado para enseñar a los emprendedores sociales a gestionar recursos por cooperación internacional o varios mecanismos. Aquí en Colombia, digamos que de esa organización, pues tiene más o menos, pues creo que a nivel global me parece que es hasta un modelo que funciona pues más o menos bien. De hecho, aquí, por ejemplo, tú te puedes meter a la página de Impulsa y tú puedes sacar una cita. De hecho, mañana tengo dos, porque pues estoy recogiendo pruebas para, a pesar de que creo que es buena, porque yo creo que en otros países no pasa, creo que todavía tiene que mejorar. Entonces, en ese sentido, al menos, por ejemplo, en el caso del emprendimiento social, que es lo que nos une a casi todos aquí, hace falta enseñar más herramientas de cómo gestionar recursos para emprendimientos sociales. Entonces, por ese lado, pues es algo que estamos considerando. Y bueno, estábamos hablando ya que ya vamos a cerrar, estamos considerando la posibilidad de que gestionemos recursos por cooperación internacional para crear una organización que ayude a unirnos a los hispanos en general. Son 21 países hispanos, incluso hay uno en África. Eh, Además de eso, proponemos que las personas de cada país consideren una organización de alcance nacional y ya cada organización y persona pues que presente proyectos u objetivos específicos. Yo pienso que esto, digamos que es muy probable que a muchos no le acepten algo por X o Y razón, lo que sea, porque pronto no acepten algo, pero si empezamos a hacer el ejercicio de unir los hispanos, vamos teniendo fuerza. Esa visión la hemos conectado un poco más con personas de Ecuador, tanto José que está aquí, que es del Comité Internacional de Derechos Humanos, como con Ariel Bailón, que parece que le descargó el celular porque ya se fue, que él es el presidente de la Red de Movimientos y Organizaciones Sociales del Ecuador. Entonces, pues yo creo que eso es un punto importante, ¿no? Porque Aurora es de México, Alfredo y yo somos de Colombia y pues hoy ingresaron 3 personas de Ecuador. Entonces, yo creo que en Ecuador también se está gestando varios liderazgos interesantes, ¿no? No sé qué más piensen, pues ya casi cierran este caso. Y pues yo creo que la conclusión de esta reunión puede ser proceder de esa manera, ¿no? Claro, realmente es muy interesante comenzar de esa manera, sí. Porque mire que acá hay un punto, por ejemplo, Daniel nos dio un abrebocas de la cooperación internacional, da una perspectiva, enseña plataformas, comparte unos formatos, pero muchas veces también hace falta un seguimiento, ¿no? De que, bueno, que tú cómo lo presentaste, y yo creo que ahí también se le podría plantear a Daniel que se haga un programa hispano, por lo menos, que se tenga alianza con los gobiernos y hasta que él mismo gestione por cooperación internacional algo para que se pueda enseñar más de cooperación internacional, ¿no? Porque pues a veces pues uno queda ahí como con con las ganas, ¿no? Pero falta también a veces el seguimiento, bueno, ¿cómo vas? Y yo creo que eso pues puede ser clave también. Ok, mi estimado. Listo. Una sugerencia, una sugerencia de operación. Señor.
es una oficina de, digamos, que depende de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, la APC. Me parece que podemos hacerle una comunicación, hagamos un borrador, una redacción de un documento donde solicitemos procedimientos, una guianza, una orientación, es decir, tratemos de articularnos con ellos, a ver, porque pues como quiera que sea, estamos dentro de ese contexto y pues algo pueden aportar o algo podemos aprender de ellos y poner en conocimiento, digamos, nuestra intención y pues se trata del gobierno, realmente es una agencia del gobierno y pues algún papel ha de jugar. Entonces yo sugeriría que Andrés, que con Sebastián me conversen al respecto, yo me encargaría de llevarla físicamente, radicarla, incluso contactarla. Hoy en día pues también se puede hacer vía electrónica, pero entonces la firmamos, la suscribimos. Los ciudadanos que constituyamos esa red en un comité de impulso, llamemos un comité de impulso, nosotros los gestores como un comité promotor, el comité promotor de una iniciativa de fondeo de proyectos de base social. No sé, a la imaginación o a la creación, a ver cómo lo planteas desde tu conocimiento. No, Alfredo, te felicito por esa propuesta. La verdad, qué bueno que hayas tomado esa iniciativa sin necesidad de proponerlo, incluso como Sebastián, que tomó la iniciativa de crear el grupo sin tenerle que decir nada, porque mira que gracias a eso nos unimos. Yo estoy completamente de acuerdo y tratemos de recoger las personas que más se interesen en eso. De hecho, justamente como te decía, no solamente a la agencia, sino también a Impulsa, para que Impulsa también armemos un programa de Impulsa para enseñar sobre cooperación internacional y que, por ejemplo, en este caso, Daniel pueda también dar esas luces, que es una persona que tiene buen conocimiento y ya tiene un programa como de enseñanza sobre ese punto, ¿no? Porque pues yo no me acuerdo cuánto fue que dijo Daniel, 15, 18 billones, pero me parece absurdo que se pierdan al año tanto dinero que no se postula porque no se presentan iniciativas y pues hay que recogerlo. Y si ustedes miraron lo que él expuso, la mayoría de recursos de cooperación internacional se van para África y América Latina, pues por lo que vi en algunas plataformas, está como en tercer puesto. Entonces eso sí, y aquí invitamos a Aurora y a José y a Domingo que está en Ecuador, que lo que vamos a hacer acá en Colombia, lo manden también a las agencias de los países para que trabajemos en paralelo, ¿no? No sé qué. Bueno, los compañeros que están acá en Ecuador, traten de comunicarse conmigo para ver si que podemos ver cómo podemos orientarnos, cómo podemos mantener una reunión personalmente, ya de carácter presencial, y asimismo pues planificar y ver cuáles son los primeros caminos de partida para poder trabajar dentro de este y ver cómo pues, tratar de elaborar proyectos y presentar dentro a cooperación internacional. Bueno, Domingo, y tendrías que presentarte en el grupo porque yo no tengo tu número, e incluso el de Alfredo tampoco, no sé exactamente quién es para, yo también internamente les paso los contactos de ustedes y pues podamos conectarnos, porque Aurora y a Domingo no los conozco, no los tengo en el grupo, no los tengo en los contactos, para que podamos hacer eso que proponen. Yo te paso mi contacto, ya se está acabando el tiempo. Y yo creo que lo que decía Alfredo está muy bien, de firmar una acta o un documento donde queda establecido todo lo que se va a empezar a planificar. Me parece una muy buena idea. Sí, yo Y también. bueno, Aló. Aló, aló.